¿Sabías que tienes el poder de transformar tu realidad desde adentro? En este video, exploraremos cómo alinear tu mente, emociones y energía puede desbloquear una nueva forma de experimentar el mundo. Si alguna vez te has preguntado cómo prácticas simples como la respiración consciente, la visualización y la gratitud pueden cambiar tu vida, este es el lugar para ti. Quédate hasta el final, porque descubrirás herramientas prácticas para comenzar a manifestar tus deseos hoy mismo. Empecemos. Número 1. La mente como creadora de la realidad. Jacobo Greenberg, investigador y psicólogo mexicano, desarrolló una teoría que propone que la mente humana no es un receptor pasivo de estímulos, sino una fuerza activa capaz de moldear la realidad que experimentamos. Esta perspectiva es fundamental para comprender la relación entre la mente, las emociones y la realidad física que percibimos. Según Greenberg, la realidad no es algo fijo ni externo a nosotros, sino que está directamente influenciada por nuestros pensamientos, emociones y la vibración energética que emitimos. De esta manera, la mente tiene un papel central en la creación de la experiencia que llamamos realidad. Greenberg basa su investigación en la interacción entre la mente y un campo energético subyacente, al cual él denomina campo sintérgico. Este campo energético es una especie de matriz universal que organiza y da forma a todas las posibilidades, pero estas solo se materializan dependiendo de la frecuencia vibracional de la mente humana. Es decir, lo que experimentamos como realidad no es simplemente una representación pasiva del mundo externo, sino una construcción activa de la mente, influenciada por la vibración interna de nuestros pensamientos y emociones. Durante años de investigación, Greenberg encontró que las culturas indígenas, en particular los chamanes de diversas comunidades, ya comprendían esta conexión profunda entre la mente y el universo, aunque no la expresaban en términos científicos. Estos conocimientos ancestrales describen cómo la mente humana puede influir en la realidad al alinearse con ciertas frecuencias emocionales, como el amor, la gratitud o la paz. Greenberg observó que los chamanes realizaban rituales para alterar su percepción y acceder a realidades paralelas, manifestar deseos o cambiar el entorno, todo esto mediante la modificación de su vibración interna. Estos rituales no solo eran actos de fe, sino prácticas conscientes para influir en la realidad física a través de la coherencia entre la mente y el corazón. De acuerdo con Greenberg, uno de los descubrimientos más fascinantes fue su investigación sobre la actividad cerebral y su capacidad para generar patrones energéticos. Los experimentos que realizó con grupos de meditadores avanzados demostraron que, cuando la mente está sincronizada y enfocada, tiene la capacidad de percibir y hasta influir en objetos que no existen físicamente. En un experimento, los participantes, al visualizar una esfera luminosa inexistente en una habitación vacía, pudieron reportar detalles específicos sobre su color, tamaño y brillo, a pesar de que no había nada visible en el espacio. Este resultado mostró que la mente, cuando está entrenada y en armonía, no solo interpreta la realidad, sino que tiene el poder de modificar la percepción compartida de la misma. Greenberg también observó que las emociones juegan un papel fundamental en la creación de la realidad. Emociones como la gratitud, el amor y la paz son elevadoras de la frecuencia vibratoria, mientras que las emociones negativas como el miedo o la duda generan desarmonía, lo que interrumpe el flujo de energía necesario para manifestar los deseos de manera efectiva. Este principio es lo que él llama la coherencia emocional, una alineación perfecta entre la mente y el corazón que permite que la intención manifestada se materialice con mayor facilidad. La clave para modificar nuestra realidad, según Greenberg, no está en cambiar el entorno externo, sino en cambiar nuestra vibración interna. Cuando logramos alinear nuestros pensamientos y emociones con lo que deseamos experimentar, la realidad empieza a reorganizarse en consecuencia. En otras palabras, la mente humana, al estar en armonía con emociones positivas y pensamientos claros, se convierte en un generador de la realidad. Este concepto no es solo un principio espiritual o místico, sino que tiene una base científica en la manera en que la actividad neuronal influye en los patrones energéticos del entorno.
El trabajo de Greenberg sugiere que todos tenemos el poder de crear nuestra propia realidad. No se trata de una habilidad exclusiva de unos pocos o de una práctica mística reservada para iluminados. Cualquiera puede tomar control consciente de su vibración interna y utilizar este conocimiento para transformar su vida. El proceso involucra cultivar pensamientos positivos, practicar la gratitud y aprender a alinear la mente y el corazón con las metas y deseos personales. De esta forma, la mente no solo interpreta la realidad, sino que la moldea activamente, convirtiéndonos en creadores de nuestra propia experiencia de vida. Número 2. El concepto del campo sintérgico. Jacobo Greenberg, psicólogo e investigador mexicano, introdujo el concepto del campo sintérgico para explicar cómo la actividad mental y emocional de los individuos influye en la organización y construcción de la realidad que percibimos. Este concepto se basa en la idea de que la mente no es un receptor pasivo de información externa, sino una fuerza activa capaz de generar patrones energéticos que afectan y modelan la experiencia de la realidad. El campo sintérgico se puede entender como un campo energético universal que interactúa con los pensamientos, emociones y estados de conciencia, permitiendo que la mente humana no solo interprete la realidad, sino también la construya. Greenberg definió el campo sintérgico como un campo de energía que organiza todas las posibilidades existentes en el universo. Este campo no es algo físico en el sentido convencional, sino un fenómeno más abstracto que subyace a todas las manifestaciones materiales y espirituales. Según Greenberg, la percepción de la realidad se crea a partir de la interacción entre la mente humana y este campo, lo que permite que las experiencias, sensaciones e incluso las percepciones del tiempo y el espacio sean el resultado de la actividad mental y emocional. De esta manera, la mente no solo recibe información del entorno, sino que también crea las condiciones que permiten que esa información se convierta en una experiencia coherente. Una de las ideas centrales del campo sintérgico es que la mente y las emociones humanas emiten frecuencias energéticas específicas que influyen en la organización de la realidad. Los pensamientos y emociones actúan como moduladores de esta energía, que se combina con el campo sintérgico y da lugar a la realidad que percibimos. Este principio sugiere que no solo somos observadores de lo que ocurre en nuestro entorno, sino que somos co-creadores de nuestra propia experiencia. La forma en que interpretamos el mundo, la actitud emocional que adoptamos ante los eventos y las creencias que mantenemos, afectan directamente las estructuras energéticas que conforman nuestra percepción de la realidad. En su investigación, Greenberg observó que este campo energético está presente en todas las personas, pero su capacidad para influir de manera consciente en él depende de la forma en que cada individuo se conecta con su propio ser interior. Aquellos que han aprendido a manejar su mente y emociones de manera más efectiva pueden experimentar una percepción más coherente y expansiva de la realidad. Greenberg también encontró que los chamanes y líderes espirituales de diversas culturas antiguas entendían de manera intuitiva la existencia de este campo y sabían cómo manipularlo mediante rituales, meditación y otras prácticas espirituales. Estos individuos entrenaban sus mentes y emociones para alinearse con el campo sintérgico, lo que les permitía acceder a conocimientos profundos, alterar su percepción de la realidad e incluso influir en su entorno. El campo sintérgico también tiene una relación directa con lo que Greenberg llamó la coherencia emocional. Esta coherencia se refiere a la alineación de los pensamientos, emociones y la intención de una persona con el campo energético universal. Cuando la mente y el corazón están en sintonía, la vibración que emitimos es más armoniosa, lo que facilita la creación de una realidad más coherente con nuestros deseos y objetivos. Por el contrario, cuando existen discordancias emocionales o pensamientos negativos, la vibración que emitimos interrumpe la fluidez energética del campo sintérgico, lo que puede generar experiencias no deseadas o caóticas. Greenberg también postuló que la mente humana tiene la capacidad de modificar el campo sintérgico y, por ende, la realidad que experimentamos. A través de técnicas como la meditación, la visualización o la introspección profunda,
los individuos pueden aprender a conectar más conscientemente con el campo energético que los rodea. Esto no solo implica la capacidad de transformar la percepción de la realidad, sino también la de influir en el entorno, sanar enfermedades o atraer experiencias positivas. Según Greenberg, el campo sintérgico no está limitado por las barreras físicas del tiempo y el espacio, lo que significa que podemos interactuar con él de manera no lineal, trascendiendo las limitaciones del mundo material. El concepto de campo sintérgico se propone como una forma de entender la interrelación entre la mente, las emociones y la realidad desde una perspectiva holística. Al comprender cómo la mente y las emociones pueden generar patrones energéticos que organizan y construyen nuestra percepción de la realidad, Greenberg sugiere que podemos aprender a ser más conscientes de nuestra capacidad para crear experiencias de vida más satisfactorias. Este conocimiento tiene un potencial transformador, no solo en el ámbito personal, sino también en la forma en que entendemos nuestra conexión con el universo y nuestra capacidad para influir en él. Número 3. Realidad maleable. La noción de una realidad maleable es una de las ideas centrales en la filosofía de Jacobo Greenberg, quien sostenía que la realidad no es algo fijo ni objetivo, sino una construcción dinámica que emerge de la interacción entre nuestra vibración interna y el campo energético universal. En este sentido, la realidad no es simplemente algo que existe independientemente de nosotros, sino un proceso continuo de co-creación que depende tanto de nuestra percepción interna como de la energía que nos rodea. Este enfoque sugiere que somos co-creadores de nuestra propia experiencia del mundo, y que, al cambiar nuestra vibración interna, podemos alterar la realidad que experimentamos. Greenberg, al igual que otros pensadores dentro de las tradiciones espirituales y esotéricas, postula que nuestra conciencia no es un receptor pasivo de estímulos externos, sino un agente activo que contribuye a la formación de la realidad. La vibración interna de una persona, que abarca sus pensamientos, emociones, creencias y estados de conciencia, interactúa con un campo energético universal que permea todo el universo. Este campo no es algo físico, sino más bien una red de energía que conecta todo lo que existe, desde las personas hasta los objetos y fenómenos naturales. La forma en que cada individuo emite su energía influye en cómo se organiza este campo y, por ende, en la forma en que se construye la realidad percibida. Según Greenberg, la realidad es maleable porque es el resultado de una interacción constante entre la vibración interna de los individuos y las energías que existen en el universo. Esta vibración interna puede ser modificada mediante diversos métodos, tales como la meditación, el pensamiento consciente, la gestión de las emociones y la modificación de las creencias limitantes. Cuando las personas se vuelven conscientes de la naturaleza dinámica de la realidad, pueden empezar a tomar el control sobre cómo se configuran sus experiencias. Al ajustar su propia energía, pueden influir de manera significativa en los eventos y situaciones que experimentan en su vida cotidiana. El concepto de realidad maleable también está relacionado con la idea de que no existe una realidad objetiva y fija que esté separada de nosotros. En lugar de eso, la realidad es un proceso emergente que depende de la conciencia individual y colectiva. La percepción de lo que consideramos real es, por lo tanto, subjetiva y depende de la manera en que cada persona organiza y interpreta la información que recibe del entorno. Este proceso de creación de la realidad está en constante cambio, ya que las emociones y pensamientos humanos, que son dinámicos, modifican constantemente las energías que co-crean el mundo material. Un aspecto fundamental de esta idea es que, dado que la realidad es maleable y subjetiva, no está limitada a lo que parece evidente en el plano físico. La interacción entre nuestra conciencia y el campo energético universal trasciende las barreras del tiempo y el espacio. Esto significa que no solo somos capaces de influir en el presente, sino que también podemos modificar nuestra percepción del pasado y el futuro, alterando así la forma en que experimentamos el tiempo. Según Greenberg, este conocimiento permite que las personas accedan a un nivel más profundo de comprensión de su existencia,
pues entienden que tienen la capacidad de influir activamente en la creación de su realidad. Para comprender la naturaleza maleable de la realidad, Greenberg también se refiere a la importancia de alcanzar un estado de coherencia entre los pensamientos, emociones y la intención. Cuando los pensamientos y emociones están alineados, la vibración interna de una persona se vuelve más armoniosa y estable, lo que facilita la creación de una realidad más fluida y coherente con los deseos y metas personales. En cambio, cuando hay discordancia interna, por ejemplo, pensamientos negativos acompañados de emociones de miedo o ansiedad, la vibración de la persona interfiere con el campo energético universal, lo que puede generar situaciones no deseadas o conflictivas en su vida. La realidad maleable también implica que no somos víctimas de las circunstancias, sino participantes activos en la creación de nuestra vida. Esto sugiere que, al ser conscientes de nuestra energía interna, podemos modificar nuestras creencias y actitudes para generar una realidad más favorable. La capacidad de transformar la realidad depende, por lo tanto, de nuestro nivel de conciencia y de cómo manejamos nuestra vibración interna. A través de la autocomprensión, la práctica espiritual y la gestión de las emociones, podemos comenzar a reconocer y utilizar nuestra capacidad para moldear la realidad a nuestro favor. Número 4. Frecuencia de emociones positivas. La frecuencia de emociones positivas es un concepto central en la teoría de la creación de la realidad de Jacobo Greenberg, quien sostenía que las emociones no son solo respuestas pasivas a estímulos externos, sino potentes fuerzas energéticas que influyen directamente en nuestra vibración interna. Según Greenberg, las emociones actúan como un medio mediante el cual nuestra energía interna interactúa con el campo energético universal, que es el entorno energético que conecta todo lo que existe. Las emociones positivas, tales como el amor, la gratitud, la paz y la alegría, tienen la capacidad de elevar nuestra frecuencia vibracional, lo que facilita la manifestación de nuestros deseos y la creación de una realidad más fluida y armoniosa. El concepto de frecuencia vibracional es clave para entender cómo las emociones influyen en nuestra experiencia del mundo. Cada emoción que experimentamos emite una vibración específica que puede ser alta o baja dependiendo de la naturaleza de la emoción. Las emociones positivas como el amor, la gratitud y la paz son consideradas de alta frecuencia porque generan una vibración más sutil y expansiva, mientras que las emociones negativas, como el miedo, la ira o la tristeza, tienden a tener una frecuencia más baja y restrictiva. Esta vibración interna no solo afecta nuestro bienestar emocional y físico, sino que también influye en la forma en que interactuamos con el entorno y por ende, en la creación de nuestra realidad. Cuando experimentamos emociones positivas, nuestra frecuencia interna se eleva, lo que crea una vibración más armoniosa y coherente con el flujo natural de la energía universal. Este estado de alta vibración nos permite conectar de manera más efectiva con el campo energético universal, lo que facilita la manifestación de nuestros deseos y la materialización de nuestras intenciones. La razón por la cual las emociones positivas tienen este efecto se debe a que la energía que emiten es expansiva y abierta, lo que atrae circunstancias, personas y eventos que resuenan con esa misma frecuencia. Es como si estuviéramos en sintonía con una frecuencia universal que nos permite crear experiencias más alineadas con lo que deseamos. En contraste, cuando nuestra vibración es baja debido a emociones negativas, se crea un bloqueo o una resistencia en nuestro campo energético que dificulta la manifestación de lo que deseamos. Las emociones negativas, al ser de baja frecuencia, pueden interferir con la energía universal y generar una experiencia de realidad más densa y difícil de transformar. Es por eso que, según Greenberg, aprender a gestionar nuestras emociones y elevar nuestra frecuencia interna es fundamental para tener un mayor control sobre la realidad que co-creamos. La gratitud, por ejemplo, es una emoción especialmente poderosa porque no solo eleva nuestra frecuencia, sino que también nos conecta con una sensación de abundancia y plenitud. Al practicar la gratitud, estamos reconociendo las bendiciones que ya existen en nuestra vida, lo que nos permite sintonizarnos con la energía de la abundancia y atraer más cosas positivas.
De manera similar, el amor tiene una frecuencia vibracional extremadamente alta que puede transformar nuestra percepción de la realidad y mejorar nuestra capacidad para manifestar lo que deseamos. El amor, al ser una emoción expansiva, nos permite abrirnos a nuevas posibilidades y atraer experiencias que están alineadas con la paz, la armonía y la conexión profunda con los demás. Por otro lado, la paz es una emoción que, aunque a veces puede ser percibida como una falta de emoción intensa, tiene un gran poder transformador. La paz es una frecuencia estable y calmante que nos permite liberarnos de la ansiedad y el estrés, creando un estado mental y emocional propicio para la manifestación de nuestros deseos. Al estar en paz, nos alineamos con el flujo natural de la vida, lo que facilita la creación de una realidad en la que nuestras intenciones se materializan de manera más fluida. El manejo consciente de las emociones es, por lo tanto, un aspecto clave para lograr la manifestación efectiva de nuestros deseos. Greenberg sugiere que, al aprender a elevar nuestra vibración interna mediante la práctica de emociones positivas, podemos aumentar nuestra capacidad para influir en la realidad que experimentamos. Esto no significa que debamos ignorar o reprimir las emociones negativas, sino que se trata de reconocerlas y transformarlas, permitiendo que las emociones positivas prevalezcan. Las emociones positivas no solo afectan la creación de nuestra realidad de manera individual, sino que también tienen un impacto colectivo. Al elevar nuestra vibración interna, no solo mejoramos nuestra propia vida, sino que también contribuimos a un campo energético colectivo más positivo, que puede influir en el entorno y en la sociedad en su conjunto. De esta manera, la práctica de la gratitud, el amor y la paz no solo facilita la manifestación personal, sino que también tiene el poder de generar un cambio positivo en el mundo. Número 5. Evidencia experimental. La evidencia experimental en relación con la capacidad de la mente para influir en la percepción de la realidad ha sido un tema central en las investigaciones de Jacobo Greenberg. En sus estudios, uno de los aspectos más sorprendentes que abordó fue la influencia de la mente en la percepción compartida, especialmente en meditadores avanzados. Greenberg y otros investigadores realizaron experimentos en los que grupos de meditadores altamente entrenados fueron expuestos a situaciones donde se intentaba sincronizar sus campos mentales. Los resultados sugirieron que, al alinear sus estados de conciencia, los meditadores podían percibir fenómenos que no existían físicamente, lo que indicaba que la mente no solo es capaz de interpretar la realidad de una manera distinta, sino que tiene la capacidad de influir activamente en la construcción de esa realidad, alterando la percepción compartida entre los individuos. El fundamento teórico detrás de estos experimentos es que la mente, a través de su actividad mental y emocional, genera patrones energéticos que no solo organizan la percepción individual de la realidad, sino que también pueden sincronizarse con otros campos mentales, creando una percepción común de fenómenos no materiales. Esta sincronización de campos mentales es posible, según Greenberg, debido a la naturaleza energética de la mente y de la realidad misma. Si bien la ciencia tradicional suele ver la mente como un receptor pasivo de estímulos del entorno, Greenberg postula que la mente es un actor activo que puede modificar y co-crear la realidad a través de su interacción con el campo energético universal. Los experimentos con meditadores avanzados demostraron que, cuando sus campos mentales se sincronizaban, podían experimentar percepciones de fenómenos que no eran detectados por los sentidos físicos, como la visión de formas, colores o sensaciones que no tenían un correlato físico en el entorno. Por ejemplo, un grupo de meditadores podía experimentar de manera colectiva la percepción de una figura, un objeto o un fenómeno que no era visible para los observadores externos, sugiriendo que la mente no solo está involucrada en la creación de la percepción individual, sino que también puede influir en una percepción compartida entre varias personas. Este fenómeno resalta una de las premisas clave de la teoría de Greenberg: la percepción de la realidad es, en gran medida, una construcción mental y energética, y lo que percibimos como real es, en última instancia, una interpretación subjetiva de los estímulos que recibimos.
Los resultados de estos experimentos sugieren que la percepción no es un proceso objetivo y fijo, sino que puede ser influenciada por el estado de conciencia de los individuos y la sincronización entre sus campos mentales. En particular, los meditadores avanzados, al estar entrenados para controlar y expandir su conciencia, parecen ser capaces de entrar en un estado de percepción en el que pueden interactuar con el campo energético de manera más directa. Esta capacidad de alterar la percepción compartida resalta el poder de la mente sobre la realidad y cuestiona la visión tradicional de que la realidad física es algo independiente de nuestra percepción de ella. Además, estos experimentos sugieren que la mente humana tiene el potencial de interactuar con un campo energético colectivo, una idea que resuena con la teoría del campo sintérgico que Greenberg desarrolló. El campo sintérgico es el concepto que él utilizó para describir cómo los pensamientos y emociones generan patrones energéticos que organizan y construyen la percepción de la realidad. La experimentación con meditadores avanzados proporciona una base empírica para la teoría de que los campos mentales pueden interactuar, influir en la percepción compartida y, en última instancia, modificar la realidad tal como la percibimos. La posibilidad de que la mente humana pueda alterar la percepción colectiva también plantea preguntas interesantes sobre la naturaleza de la percepción y la realidad. Si la mente tiene el poder de crear o modificar fenómenos no físicos, como se evidenció en estos experimentos, ¿qué más puede la mente influir o modificar en nuestra experiencia del mundo? Este tipo de investigaciones abre nuevas puertas en el estudio de la conciencia, sugiriendo que la realidad no es una construcción fija y objetiva, sino un proceso dinámico y co-creado por las interacciones entre nuestras mentes, nuestras emociones y el campo energético que nos rodea. Número 6. Sabiduría ancestral y ciencia. Jacobo Greenberg dedicó gran parte de su trabajo a investigar cómo la mente humana interactúa con el universo. Y uno de los aspectos más fascinantes de su enfoque fue su capacidad para vincular la sabiduría ancestral con los descubrimientos científicos modernos. Greenberg, a través de sus investigaciones sobre la conciencia y la percepción, halló que muchas de las enseñanzas de las culturas indígenas, como las de los chamanes mazatecos de Oaxaca, México, coincidían de manera sorprendente con sus propios hallazgos sobre la naturaleza de la mente y su relación con la realidad. Este puente entre la sabiduría ancestral y la ciencia moderna ha sido un elemento crucial en su obra, pues demuestra que conceptos que los pueblos indígenas habían comprendido durante siglos no solo eran espirituales o místicos, sino que podían ser respaldados por la ciencia moderna. Los chamanes mazatecos son conocidos por su profunda conexión con la naturaleza, su uso de plantas psicoactivas como el peyote y su habilidad para inducir estados de conciencia alterados en los que se cree que pueden acceder a realidades paralelas o mundos invisibles. Greenberg, al estudiar estos fenómenos, observó que las experiencias de los chamanes al entrar en trance no solo coincidían con la descripción de ciertos estados de conciencia alterada, sino que también ofrecían una visión coherente con las teorías científicas que él mismo estaba desarrollando. Los chamanes mazatecos, según Greenberg, no solo tenían una comprensión intuitiva de la mente humana y sus capacidades, sino que, de alguna manera, ya comprendían cómo los pensamientos, las emociones y los estados de conciencia podían influir en la realidad. Uno de los puntos clave que Greenberg destacó fue la relación entre la percepción y la realidad. Los chamanes mazatecos, al igual que los meditadores avanzados en los experimentos que realizó, sostenían que la realidad física no es una estructura fija e inmutable, sino algo que puede ser modelado y transformado por la mente humana. Esta visión se alinea con los descubrimientos de Greenberg sobre cómo la mente interactúa con campos energéticos, sugiriendo que nuestra percepción de la realidad está profundamente influenciada por nuestros estados mentales y emocionales. Greenberg encontró que cuando las personas logran alterar su estado de conciencia, ya sea mediante prácticas chamánicas o técnicas de meditación, su percepción de la realidad cambia, y pueden experimentar fenómenos que no tienen una correspondencia en el mundo físico. Este fenómeno, según Greenberg, puede ser explicado científicamente a través de la interacción de la mente con los campos energéticos que conforman el universo.
Además, Greenberg descubrió que los chamanes mazatecos, a través de sus rituales y ceremonias, parecían tener una comprensión del campo sintérgico, un concepto que él mismo desarrolló para describir cómo la mente y las emociones generan patrones energéticos que organizan y construyen nuestra percepción de la realidad. Aunque los chamanes no usaban este término específico, sus prácticas tradicionales parecían estar basadas en un entendimiento intuitivo de cómo los campos energéticos personales y colectivos afectan la experiencia humana. De esta manera, las enseñanzas chamánicas no solo tenían un valor espiritual, sino también una base científica que Greenberg logró descifrar. Greenberg también subrayó cómo los conocimientos ancestrales, como los de los chamanes, a menudo hablaban de una realidad no visible o de mundos paralelos que solo podían ser accedidos a través de una expansión de la conciencia. Este tipo de percepciones coincidían con algunas teorías contemporáneas sobre la realidad cuántica que sugieren que la realidad, tal como la conocemos, es solo una manifestación de campos energéticos que interactúan en múltiples niveles. De esta forma, la sabiduría chamánica no solo complementaba los hallazgos científicos de Greenberg, sino que parecía anticiparlos de una manera profunda y precisa, aunque sin el mismo lenguaje técnico. Una de las conclusiones más importantes que Greenberg extrajo de su estudio de la sabiduría ancestral fue que no se trataba solo de un conocimiento espiritual, sino de una comprensión profunda de la conciencia humana, su capacidad para alterar la percepción y la realidad, y la interconexión entre todos los seres. Los chamanes, mediante prácticas rituales y el uso de plantas psicoactivas, podían acceder a un conocimiento que hoy en día podemos ver desde el punto de vista de la neurociencia y la física cuántica, pero que ellos ya habían comprendido intuitivamente. Número 7. Manifestación práctica. La manifestación práctica es un proceso que va más allá de simplemente desear algo en la vida. Según Jacobo Greenberg y otros estudiosos del campo de la conciencia, manifestar un deseo en la realidad requiere una alineación profunda entre nuestros pensamientos, emociones y el estado energético que deseamos atraer. La clave para lograr esta manifestación no reside únicamente en tener intenciones claras, sino en estar en sintonía con la frecuencia vibratoria de lo que queremos manifestar. Este concepto puede entenderse mejor a través de la idea de que cada pensamiento, emoción y deseo tiene una frecuencia energética asociada. Para materializar algo, es esencial estar en armonía con esa vibración específica, lo cual implica que nuestra mente y emociones deben coincidir con la naturaleza de lo que estamos intentando atraer. El primer paso fundamental en este proceso de manifestación es la alineación mental. Es crucial que nuestros pensamientos sean coherentes con lo que deseamos atraer. Si estamos pensando constantemente en lo que no queremos o en lo que nos causa miedo o inseguridad, estamos emitiendo una frecuencia que va en contra de lo que deseamos manifestar. La mente humana tiene un poder enorme para crear y atraer lo que estamos enfocando. Sin embargo, si nuestros pensamientos están llenos de dudas o contradicciones, esta desalineación mental puede interferir en el proceso de manifestación. Para lograr una manifestación efectiva, es necesario entrenar la mente para concentrarse únicamente en los aspectos positivos y constructivos, eliminando los pensamientos limitantes que bloquean el flujo de energía hacia la realización de nuestros deseos. Por otro lado, la alineación emocional juega un papel igualmente importante. Las emociones son poderosas señales de nuestra vibración interna. Emociones como el amor, la gratitud, la felicidad y la paz tienen frecuencias elevadas que facilitan la manifestación de deseos. Estas emociones son esenciales para mantener una vibración alta que atraiga experiencias positivas. Sin embargo, cuando sentimos emociones como el miedo, la duda o la ansiedad, nuestra vibración interna se ve afectada negativamente. Estas emociones no solo nos alejan de la frecuencia que necesitamos para atraer lo que queremos, sino que también pueden crear bloqueos energéticos que impiden que las manifestaciones se materialicen. Por ejemplo, si alguien desea tener éxito profesional, pero siente miedo de fracasar o duda de sus capacidades, la vibración de esos miedos interferirá con la manifestación de ese éxito.
La duda y el miedo, al igual que los pensamientos negativos, generan una frecuencia que resuena en una dimensión diferente a la del deseo de éxito. Una parte esencial de la manifestación práctica es aprender a gestionar estas emociones disruptivas. Esto se logra mediante la conciencia plena, la meditación y otras prácticas que nos permiten calmar la mente y regular nuestras emociones. Al elevar nuestra vibración emocional y mental, aumentamos nuestra capacidad para manifestar de manera efectiva lo que deseamos en la vida. Técnicas como la visualización, en la que nos imaginamos con claridad viviendo la experiencia que queremos atraer, pueden ser poderosas herramientas para fortalecer la alineación entre mente, cuerpo y emociones. Cuanto más podamos sentir que ya hemos alcanzado lo que deseamos, más fuerte será la energía que atraeremos hacia nosotros. El proceso de manifestación también requiere paciencia y confianza. La duda y la impaciencia son dos factores que a menudo interfieren en este proceso. Muchas veces, las personas esperan resultados inmediatos y, al no verlos, pierden la fe en el proceso. Esto crea un ciclo de desconfianza y resistencia que puede anular los esfuerzos realizados hasta ese momento. Para que la manifestación sea exitosa, es necesario cultivar la confianza en que el proceso está funcionando, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Además, es fundamental entender que la manifestación no implica simplemente pedir algo al universo y esperar que ocurra sin más. Se trata de un proceso activo de alineación y co-creación, donde nosotros, como seres conscientes, jugamos un papel crucial. Es necesario tomar acciones que estén en armonía con los deseos que estamos manifestando. La manifestación es un proceso dinámico que involucra tanto la intención como la acción. Cuanto más nos alineemos con la frecuencia de lo que queremos manifestar, más fácil será que el universo, en su vasta red de energías, se encargue de orquestar las circunstancias para que nuestras intenciones se materialicen. Número 8. Impacto tangible. El concepto de manifestación a través de prácticas como la gratitud y la visualización ha sido respaldado por numerosos casos documentados que muestran un impacto tangible en las vidas de las personas. Estos casos revelan cómo las técnicas de alineación mental y emocional no solo generan cambios en el ámbito psicológico y emocional, sino que también pueden provocar transformaciones significativas en aspectos físicos, económicos e incluso sociales de la vida de los individuos. Uno de los ejemplos más notables es el caso de una mujer que, enfrentando una crisis personal profunda, comenzó a implementar prácticas de gratitud y visualización para mejorar su situación. Esta mujer, que atravesaba dificultades emocionales debido a una serie de eventos negativos, como la pérdida de un ser querido y una crisis económica, decidió aplicar las herramientas de la ley de la atracción para cambiar su vida. A través de la gratitud, empezó a centrarse en los aspectos positivos de su vida, por pequeños que fueran, lo que contribuyó a elevar su vibración emocional. En lugar de enfocarse en la escasez o en los problemas, se concentró en lo que sí tenía y en las bendiciones que aún existían en su vida. Esta práctica le permitió cambiar su perspectiva y comenzar a atraer experiencias más positivas. Al mismo tiempo, la mujer incorporó la visualización en su rutina diaria. Comenzó a imaginar con claridad y detalle el tipo de vida que deseaba tener, visualizando cómo se sentiría al alcanzar sus metas. En sus visualizaciones, no solo se imaginaba en una situación de bienestar emocional, sino también en un estado de prosperidad económica. La visualización no solo le ayudaba a mantener un enfoque constante en sus objetivos, sino que también le permitía sentir esas metas como si ya las estuviera experimentando, lo que generaba una vibración coherente con sus deseos. Con el tiempo, los resultados fueron evidentes. En primer lugar, experimentó una notable mejora emocional. Al enfocarse en la gratitud y visualizar su vida de manera positiva, logró superar sentimientos de desesperanza y ansiedad. Las prácticas diarias de gratitud y visualización le proporcionaron una mayor paz mental y emocional, lo que le permitió enfrentar los desafíos con una mentalidad más optimista y proactiva. Esta transformación interna también tuvo un efecto directo en su salud física.
A medida que su bienestar emocional mejoraba, su salud física también comenzó a estabilizarse, lo que evidenció el vínculo entre la mente y el cuerpo. Además de los cambios emocionales y físicos, la mujer experimentó mejoras económicas. Aunque la situación financiera no mejoró de manera instantánea, comenzó a percibir nuevas oportunidades de ingresos y a tomar decisiones más acertadas en relación con su trabajo y sus finanzas. La visualización de la prosperidad económica comenzó a materializarse de manera gradual. Recibió ofertas laborales que previamente no habría considerado y logró tomar riesgos calculados que resultaron en beneficios financieros. Estas oportunidades comenzaron a fluir hacia ella, lo que demostró cómo la alineación mental y emocional con la abundancia puede atraer situaciones favorables en la vida económica de una persona. El caso de esta mujer ilustra cómo las prácticas de gratitud y visualización no solo tienen un impacto emocional, sino también un impacto tangible en diferentes áreas de la vida. Este fenómeno se ha documentado en otros casos, en los que las personas han utilizado estas técnicas para superar desafíos personales, mejorar sus relaciones, e incluso experimentar mejoras físicas, emocionales y económicas. El punto clave de estos casos es la conexión entre el estado emocional y mental de una persona y su capacidad para atraer situaciones que resuenen con su vibración interna. El impacto tangible de la gratitud y la visualización no es algo que suceda de manera inmediata, sino que se trata de un proceso gradual. A medida que las personas integran estas prácticas en su vida cotidiana, comienzan a percibir resultados concretos que reflejan un cambio profundo en su forma de pensar, sentir y actuar. Es importante señalar que estos resultados no son producto de la mera magia, sino de un enfoque consciente y persistente hacia el bienestar y la manifestación de deseos. Número 9. Práctica de coherencia. La práctica de coherencia es un proceso mediante el cual se busca alinear y estabilizar el campo energético interno para lograr una mayor armonía entre la mente, las emociones y el entorno. Este concepto está basado en la idea de que nuestras emociones y pensamientos generan vibraciones que interactúan con el universo, creando una realidad acorde a nuestra frecuencia energética. Para facilitar esta alineación, se utilizan diversas herramientas y ejercicios, como la respiración consciente, la visualización detallada y el cultivo de la gratitud. Estos ejercicios son fundamentales para mantener un campo energético coherente que permita atraer las experiencias y resultados deseados. Uno de los pilares de la práctica de coherencia es la respiración consciente. Este ejercicio se basa en la conexión profunda con la respiración, prestando atención a cada inhalación y exhalación con el objetivo de calmar la mente y reducir el estrés. La respiración consciente ayuda a centrar la atención en el momento presente, lo que permite desconectar de pensamientos y emociones que pueden generar un campo energético desordenado. A través de la respiración profunda y controlada, el cuerpo y la mente se relajan, lo que facilita la circulación de energía de manera fluida y equilibrada. Además, esta práctica activa el sistema nervioso parasimpático, lo que reduce la ansiedad y fomenta una sensación de bienestar, lo que, a su vez, mejora la vibración energética personal. Otro ejercicio clave dentro de la práctica de coherencia es la visualización detallada. Esta técnica consiste en imaginar con claridad y detalle las metas y deseos que se quieren manifestar. La visualización no solo implica pensar en lo que se quiere, sino también sentir y experimentar emocionalmente esa realidad. Cuanto más vívida y real sea la visualización, mayor será la capacidad de alinear el campo energético interno con la realidad deseada. Para ello, es esencial involucrar todos los sentidos, visualizar con claridad lo que se desea, escuchar los sonidos asociados a esa visión, sentir las emociones que generarían esas experiencias y, en algunos casos, incluso imaginar olores o texturas. Este proceso no solo crea una imagen mental de lo que se quiere atraer, sino que también fortalece la conexión emocional con ese deseo, generando una vibración coherente con la realidad que se desea manifestar. El cultivo de la gratitud es otro aspecto fundamental en la práctica de coherencia.
La gratitud actúa como un catalizador para aumentar la vibración interna. Al enfocarse en lo que ya se tiene y expresar agradecimiento por ello, la energía se eleva, creando un espacio favorable para atraer más cosas positivas. La gratitud tiene un impacto directo sobre el sistema energético, aliviando tensiones emocionales y promoviendo una actitud positiva hacia la vida. Cuando una persona practica la gratitud, su mente se orienta hacia la abundancia en lugar de la escasez, lo que permite que su campo energético resuene con las frecuencias de bienestar, prosperidad y amor. Esta práctica, a su vez, aumenta la conciencia sobre las bendiciones cotidianas, lo que puede transformar la percepción de la realidad y abrir las puertas a nuevas experiencias y oportunidades. Además, estas prácticas, cuando se realizan con regularidad, tienen un impacto profundo sobre la manera en que interactuamos con el entorno. Al mantener un campo energético estable y coherente, las personas se vuelven más receptivas a las oportunidades que se alinean con su vibración. De esta manera, no solo atraen experiencias deseadas, sino que también se convierten en emisores de energía positiva que impactan a su alrededor. La coherencia energética facilita la manifestación de deseos, ya que las personas comienzan a actuar desde un lugar de paz y confianza, lo que atrae situaciones que corresponden a esa frecuencia elevada. Es importante destacar que la coherencia no es solo un estado emocional o mental, sino un equilibrio integral de cuerpo, mente y espíritu. Los ejercicios de respiración consciente, visualización detallada y gratitud ayudan a crear una sinergia entre estos tres aspectos, lo que permite una conexión más profunda con la energía universal y facilita la manifestación de los deseos. Mantener esta coherencia energética no significa evitar los desafíos o las emociones negativas, sino más bien aprender a responder a ellos de una manera que no altere el equilibrio interno. Número 10. Compromiso con el cambio. Jacobo Greenberg, en sus estudios sobre la mente y la percepción de la realidad, destaca la importancia del compromiso con el cambio como un camino hacia la transformación personal y la manifestación de una vida más armónica. Según Greenberg, la mente humana no es un simple receptor pasivo de estímulos, sino una fuerza activa capaz de moldear la realidad en función de su vibración energética interna. Para lograr esta transformación y experimentar cómo la alineación interna influye en la percepción y en la realidad cotidiana, Greenberg propone un desafío práctico: comprometerse a realizar prácticas diarias durante 7 días. Este compromiso tiene como objetivo principal permitir que los participantes experimenten en primera persona el impacto que la alineación emocional y mental puede tener en la percepción de su entorno y en los resultados que obtienen en la vida. La propuesta de Greenberg es sencilla pero profunda: alinear la mente, las emociones y el cuerpo a través de ejercicios que ayudan a generar una frecuencia energética coherente, favoreciendo una mayor conexión con el universo y una percepción más clara de la realidad. Las prácticas diarias sugeridas por Greenberg para realizar durante estos 7 días se centran en diversas herramientas que facilitan la alineación interna. Entre ellas, la respiración consciente juega un papel esencial, ya que permite calmar la mente y reducir el estrés. A través de ejercicios de respiración profunda y focalizada, el cuerpo y la mente logran entrar en un estado de mayor equilibrio, lo que contribuye a estabilizar el campo energético personal. Esta calma mental es esencial para desactivar patrones de pensamiento negativos o limitantes que podrían bloquear el proceso de manifestación y transformación de la realidad. Otra de las prácticas clave que Greenberg recomienda es la visualización detallada. Esta técnica implica imaginar, de forma vívida y emocionalmente cargada, las experiencias o resultados que se desean manifestar. La visualización no solo se trata de crear imágenes mentales, sino de involucrar los sentidos y las emociones en ese proceso, haciéndolo lo más real y palpable posible. Al practicar la visualización, el participante se conecta profundamente con su deseo, generando una vibración interna que resuena con la realidad deseada. Esta resonancia permite que la mente y el universo se alineen, facilitando que las oportunidades y situaciones que correspondan a esa vibración se presenten en la vida diaria.
El cultivo de la gratitud también es un componente esencial de las prácticas diarias. Greenberg enfatiza cómo la gratitud tiene el poder de elevar la vibración interna, promoviendo un estado emocional positivo que abre las puertas a nuevas posibilidades. A través de la gratitud, se incrementa la conciencia sobre las bendiciones presentes en la vida, lo que permite que la mente se enfoque en la abundancia y no en la escasez. Este cambio de enfoque es crucial, ya que, al cambiar la forma en que percibimos el mundo, se modifican nuestras experiencias. La gratitud genera una energía expansiva que atrae más de lo que se valora y agradece. El compromiso con el cambio implica también un trabajo constante para mantener la alineación, incluso cuando surgen obstáculos o emociones negativas. Greenberg señala que la clave no es evitar las dificultades, sino aprender a responder a ellas desde un estado de coherencia interna. Esto implica reconocer las emociones y pensamientos que surgen durante el proceso, pero sin dejarse llevar por ellos. Al practicar la autoobservación y el desapego, la mente se vuelve más resiliente, lo que permite seguir alineada con los objetivos y deseos, sin ser afectada por la negatividad. Durante el periodo de 7 días, el participante no solo observa cómo cambia su percepción de la realidad, sino que también experimenta cómo las circunstancias externas comienzan a reflejar su nueva vibración. Greenberg sugiere que este compromiso de 7 días puede ser una forma poderosa de crear una práctica que transforme permanentemente la forma en que interactuamos con el mundo. Al alinear de manera constante la mente, las emociones y el cuerpo, se establece una nueva forma de ver y vivir la realidad, donde las oportunidades y las experiencias deseadas se presentan con mayor facilidad. Ahora sabes que el cambio comienza contigo. Al implementar estas prácticas, puedes empezar a ver resultados concretos en cómo percibes y creas tu realidad. ¿Estás listo para comprometerte con tu transformación? Déjame tu experiencia en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para más contenido como este. Da un like, comparte este video con alguien que lo necesite, y recuerda, tu energía es la clave para crear la vida que deseas. Nos vemos en el próximo video.